Después, el viernes 16, inauguramos los semáforos de Almería. Perfecto. El jueves de mañana tenemos Consejo Casaballe. Sí. El lanzamiento de la tarjeta. Es la primera mujer en 101 años de elecciones en ser elegida intendenta de Montevideo. Desde el segundo piso del Palacio Municipal, gobierna a la mitad de la población uruguaya. Anda en ómnibus, cultiva el bajo perfil, pero también tiene fama de ser buena ejecutora. Llegó a ese lugar tras una larga militancia en el Partido Comunista, luego de un breve pasaje por el MLN y con el antecedente de haber ocupado la subsecretaría del Ministerio de Desarrollo Social, una de las mayores apuestas del primer gobierno nacional del Frente Amplio. Y promovemos la elección de los consejos vecinales. El proceso de elección de su candidatura a la intendencia en 2010 no estuvo exento de polémicas internas. Ana Olivera conoce bien los entresijos de la intendencia. Durante su carrera, ocupó varios cargos jerárquicos en ella. Cuando se complicaron las cosas, y ya como intendenta, no le tembló la mano para decretar la esencialidad en la recolección de basura y quebrar la ola de paros resuelta por ADEOM. Pero el fantasma de la limpieza, aún sin resolverse del todo, la persigue a donde vaya. Buena parte de la suerte electoral del Frente Amplio, así como la chance de la reelección en la Intendencia de Montevideo, dependen de la gestión de esta mujer, que enfrenta el desafío de revertir el desgaste de 20 años de gobierno frente amplista en la capital y construir un nuevo relato de la ciudad que hasta el momento le ha sido esquivo. Buenas noches, intendenta. Gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por este primer programa. Intendenta, diga lo que diga Gardel, 20 años es mucho, ¿no? Y a la luz, bueno, de la última elección municipal, a la luz de las encuestas que han salido últimamente, ¿está agotado un relato del Frente Amplio en Montevideo? No lo creo. No lo creo, es exactamente la inversa. Nosotros nos toca en este quinquenio, llevamos 23 años, pero en este quinquenio en particular nos toca una etapa de transición y quizás por eso uno tiene la sensación de que aún hay algunas inconsistencias, como ahora, siempre pasa en la etapa de transición. Las encuestas marcan una desaprobación alta de la gestión, ¿no? Es extraño. No es extraño. El análisis de las encuestas tiene que ir siempre mucho más allá de la aprobación global de la gestión. Y uno tiene que ser capaz de meterse adentro de la encuesta. Entonces, adentro de la encuesta, cuando uno mira atentamente, en realidad la mayoría de la población, muy amplia, cercano al 70%, aprueba las políticas culturales del gobierno departamental de Montevideo. Cercano al 60, considera que Montevideo está bien alumbrado. Más del 50 aprueba la política de espacios públicos que tiene la Intendencia de Montevideo. Tienen aprobación sus políticas sociales. Y muy cerquita, penitas por debajo del 50, las políticas vinculadas con la vialidad. Entonces uno dice, hay competencias de esas que son, algunos llaman sustantivas, y otras que nosotros hemos ido asumiendo a lo largo de estos 20 años y son parte de la identidad de estos últimos 20 años que tienen una importante aprobación. Entonces nosotros tenemos que mirar más atentamente porque hay una desaprobación alta tanto de los temas de tránsito y transporte como de la limpieza
de la ciudad. Y además lo de la limpieza de la ciudad es agregado, porque no es que la gente considere o tiene una mayor aprobación cómo se ejecuta la tarea de los resultados de la misma. Entonces yo creo que cuando analizamos ese tema después de la visión global, lo importante es mirar, bueno, dónde tenemos que poner el acento. Y también abordar otros temas que para nosotros han sido muy importantes y hemos manifestado bastante en esta etapa, es cómo comunicamos esto que yo estoy diciendo hoy. Usted hablaba recién de poner el acento. ¿Ese acento dónde hay que ponerlo? ¿En el ABC, por ejemplo, alumbrado, barrido, calles? ¿Dónde es necesario poner el acento? Yo creo que en esta etapa que nos tocó es más global la puesta del acento. Nosotros efectivamente tenemos que resolver para que ese Montevideo en obras que estamos desarrollando luzca, tenemos que poner un fuerte acento en el tema de la limpieza de la ciudad, que no es solamente el tema de la recolección, y en la que venimos trabajando durante estos 3 años en forma muy importante y se refleja sobre todo en los números, en la enorme inversión que hemos hecho, y actualmente en la modificación de los criterios de trabajo y en algunos aspectos vinculados con la fiscalización. Hay otros temas vinculados o asociados a la limpieza, sobre todo asociados en la opinión de la gente, como es el tema de los clasificadores de residuos, donde nosotros hemos hecho un abordaje desde lo social. Hemos tenido avances muy importantes en estos últimos 3 años y vamos a tener en los 2 años de este periodo de gobierno todavía muchos más. Ahora, se ha hecho una importante inversión en limpieza, usted lo decía recién. Ahora, a la luz de que se ha hecho esa inversión, ¿dónde está el problema? ¿Es de gestión en el tema de la basura? Nunca las cosas tienen una única causa. Yo creo que luego de esta inversión que hicimos y de tener a su vez el personal adecuado para esa inversión que hicimos, porque incorporamos muchísimo equipamiento para el cual el personal que había no era suficiente. Están terminando de ingresar los choferes, pero además de eso era imprescindible una transformación en la gestión, porque también la ciudad no funciona como funcionaba hace 20 años. Por eso yo hablo de una etapa de transición. Nosotros necesitamos abordar en este quinquenio transformaciones profundas en la gestión vinculados con los nuevos hábitos de la sociedad en su conjunto, de la sociedad uruguaya y de Montevideo en particular. Nosotros tenemos hoy un uso del espacio público que no es el que teníamos hace 20 años y tenemos una situación vinculada con la generación de la basura que no es la misma que la teníamos, no hace 20 años, no es la que teníamos hace 10 años y no es la que teníamos hace 5 años. Por lo tanto, modificación de los criterios de trabajo de manera de concentrar nuestra tarea en aquellos días donde hay mayor producción de basura. Y además, modificación también, que en eso sí se está trabajando y tiene que resolverse aquí fin de año, en aquellos lugares donde tenemos que tener mayor concentración también de equipamiento, que no es suficiente el equipamiento que tenemos hoy. Usted hablaba recientemente en una entrevista que desde la administración anterior de Ricardo Erlich había quedado un solo camión recolector de basura. ¿Eso se había informado en la transición? No, no es así. No. A ver, para explicitar todo con la mayor tranquilidad. La administración pasada tuvo un plan. Y ese plan implicó un proceso licitatorio, ese proceso se realizó y en realidad cayó, entre otras cosas, porque el sitio de disposición final de residuos, y estaba todo planificado, es decir, fue dejado de lado. Por lo tanto, la inversión que estaba prevista, esa inversión no se realiza. Ahora, usted recibió la intendencia con un solo camión de basura recorriendo las calles, porque usted lo dijo en la entrevista. No es así lo que dije en la entrevista. Dije que cuando asumí había en estado de funcionamiento 10 camiones y en realidad que hubo un momento en la campaña electoral en el que había uno solo. Llegó el director que estaba en ese momento, que era Néstor Campal, además, y me dice, Ana, hoy, fruto de que, bueno, se habían roto en ese momento, en el medio de la campaña, no sé quizás si lo recuerdas, pero en ese momento los trabajadores decidieron no hacer horas extras y se produjo, bueno,
un montón de camiones que dejaron de funcionar en el medio de la campaña. Entonces, esa situación a la que yo hice referencia no tenía un juicio evaluatorio de lo que había sucedido, sino que tenía la afirmación de la necesidad que había de realizar una inversión acorde con un nuevo plan, que fue lo que abordamos. Ahora, un nuevo plan estratégico. ¿ese plan funciona, a su entender? ¿Ese nuevo plan que se puso en marcha desde su administración? Ese nuevo plan lo hemos reformulado en varias oportunidades, porque los planes tienen eso, los planes tienen que ponerse en funcionamiento y evaluarse, monitorearse, si no, no tiene sentido. Los planes nunca son de una vez y para siempre. Y por lo tanto hicimos una primera presentación de lo que fue el plan director de limpieza, y ese plan director de limpieza, a la luz de ponerlo en práctica, fue sufriendo modificaciones, modificaciones avaladas, analizadas con un conjunto de integrantes del equipo de gobierno. Algunos aspectos nos implicaron una mirada mucho más desde el territorio de lo que había tenido inicialmente ese plan, y hoy nosotros estamos en el cumplimiento de lo que tenemos definido, por donde vamos a transitar en lo que nos queda de este periodo. Hemos llegado a un 50% de cumplimiento de los objetivos que nos propusimos. ¿Y cuándo vamos a llegar al 100? ¿Está segura que al final del periodo llegamos al cumplimiento total de este plan? En todo caso, es el compromiso que nosotros asumimos, y cuando uno asume un compromiso, trabaja para cumplirlo. Por lo tanto, hemos designado un pequeño equipo que no está integrado solamente por el área de limpieza de la Intendencia, que implica una fuerte coordinación con el área de gestión humana, por esto de las modificaciones en los criterios de trabajo, en el sistema de trabajo a llevar adelante. Implica una fuerte articulación con desarrollo social, que es quien está trabajando todo lo relativo a la inserción de los clasificadores de residuos y a la construcción de las plantas de clasificado, al vínculo con la Cámara de Industria para la construcción de dichas plantas, porque es en el marco de la Ley de Envases, y a su vez con la Secretaría General y la Prosecretaría, porque este plan tiene a su vez un fuerte contenido de fiscalización. ¿A qué me refiero de fiscalización? Me refiero a que cuando yo señalaba que no necesariamente la que tiene una mala evaluación es la recolección de residuos, porque nosotros sí, y ya en este periodo, salvo contadas jornadas, no tenemos dificultades para recoger toda la basura que se produce, o sea, el sistema de recolección como tal funciona, pero hay una fuerte tarea vinculada con la limpieza en el entorno del contenedor, bueno, con otras tareas conexas. Pero cuando uno dice hay una zona en la que tengo que limpiar 3 veces, bueno, ahí, más allá de que yo hoy limpie 3 veces, tengo que mirar qué es lo que allí está pasando, estudiar lo que allí está pasando y fiscalizar para lograr sancionar. ¿Van a penalizar? Sí, y creo que además el hecho de la aprobación de la ley de faltas nos va a permitir tener una respuesta distinta. Es decir, una cosa es que yo pueda identificar quienes están quemando contenedores o pueda identificar quienes están sacando basura de los contenedores, y otra cosa es que después eso no tenga ninguna consecuencia. Si eso no tiene ninguna consecuencia, entonces lo que yo estoy haciendo no es una tarea eficiente. Por lo tanto, la consecuencia que tiene que tener es la que nosotros estamos de acuerdo como concepción, que aquel que encontramos sea penalizado primero con tareas comunitarias, que le devuelva a la comunidad el daño que está produciendo sobre sus bienes, y simultáneamente, bueno, si no cumple con esta tarea comunitaria, que tenga una pena de prisión. Intendenta, otro de los asuntos donde se señalan problemas de gestión es en transporte. ¿Allí fueron los problemas de gestión los que ocasionaron el desplazamiento del director de transporte? A ver, las cosas nunca son tan lineales, y yo sé que a la gente le gustan las respuestas simples, pero las respuestas no son simples. Pero no fueron problemas de gestión, dice usted. No fue un problema de gestión, fue un problema de relacionamiento en el mejor sentido de la palabra. Es decir, ¿con la intendenta de relacionamiento? El director Urce y la intendenta de Montevideo no tuvieron una mala relación personal.
tuvieron discrepancias de trabajo y en función de eso es que tomé una decisión que no va en desmedro de Gerardo Urse persona, por quien tengo un alto respeto, y sí tiene que ver con la necesidad de abordar criterios de trabajo diferentes en esta Usted etapa. habló de admitir errores en esa Entre otras cosas, yo creo que hay un elemento muy importante y que yo tenía la obligación de asumir. Yo parto de una base. El más responsable siempre es el más responsable. Por lo tanto, yo asumo la primera responsabilidad vinculada con un plan que para la Intendencia de Montevideo y para la ciudad hoy, mañana y en el próximo quinquenio es fundamental, que es el abordaje de un plan de movilidad urbana. Bien, Aquí no está en cuestión el plan de movilidad urbana como plan global, que es mucho más allá de un proyecto ejecutivo de una obra en concreto. Intendenta, Urse, deduzco de sus palabras, no admitía entonces estos errores en el tema movilidad y transporte. No es eso, por eso insisto, no es un tema tan lineal. En la conversación que tuvimos con Gerardo, a veces no necesariamente es sencillo reconocer que algo que uno hizo tiene que corregirlo. ¿Y usted reconoce algún error, por ejemplo, en su gestión? Sí, muchos. ¿Uno para poner de ejemplo? Uno, por ejemplo, me equivoqué en los temas de la comunicación. Lo he dicho en estos días, yo pensé que las obras hablaban por sí solas y las obras no hablan por sí solas. Uno tiene que tratar en un momento de la vida de la sociedad donde la memoria es frágil, donde lo que uno recuerda de lo que pasó ayer es efímero. Uno tiene que poner sobre la mesa para poder ir pautando procesos. Es pan y canto, no es solo el pan. No, no solamente. Le propongo seguir conversando sobre transporte, que es un tema que preocupa a los montevideanos después de la pausa. ¿Cómo no? Con todo gusto. Estamos conversando con la intendenta de Montevideo, Ana Olivera, y estábamos hablando del transporte, ¿no? De este tema que preocupa a los montevideanos, en parte por el crecimiento. Podemos decir que también es un problema de crecimiento. 53.000 autos nuevos el año pasado. Es un tema de crecimiento y es un tema en el que nosotros queremos adelantarnos, porque, bueno, como nosotros nos comparamos con nosotros mismos, obviamente nosotros sentimos las dificultades, más allá que otros cuando estudian el continente digan son los que tienen menos problemas de congestionamiento de tránsito. Pero para nosotros sí es un problema, por eso yo decía que el plan de movilidad es mucho más que una obra en concreto, es pensar que el país va a seguir creciendo, es pensar que tenemos que promover un uso responsable del transporte individual, es parte de pensar que tenemos que promover el transporte colectivo, que tenemos que promover otras formas de transporte. Y bueno, y en esta dirección es que nos vamos preparando. Sin duda, mirando, ajustando, como hay que ser siempre cuando uno tiene una planificación. Usted hablaba recién de adelantarse. Sí. ¿Qué obras prevé para adelantarse precisamente a este posible colapso del sistema de transporte, ¿no, en Montevideo? Bueno, yo espero que no colapse, eso es lo primero. ¿Pero qué va a hacer la Intendencia para que no colapse? Nosotros estamos trabajando, además de las obras de los corredores exclusivos, que tendrán sus ajustes, pero se van a realizar. Para nosotros hay un par de obras que son bastante importantes, que se van a desarrollar en este quinquenio. Una es la ampliación de Camino Carrasco, que nos parece una obra sustantiva. La otra, la ampliación de Boulevard Artigas, porque esto se asocia con otras obras que se van haciendo. Y también porque pensamos y tratamos siempre de ver cuál es el desarrollo que queremos del departamento y la ciudad. Y nosotros hemos establecido algunas zonas que para nosotros son prioritarias. Por ejemplo, todo lo que es el desarrollo de Damaso Antonio Larrañaga.
¿verdad? Es un enorme corredor donde están planteadas una serie de intervenciones muy importantes que van a cambiar la vida de la ciudad en este quinquenio y para el futuro muchísimo más todavía. Por eso nosotros necesitamos abrirnos, dado que tenemos en este año la apertura de un nuevo shopping muy cercano en Luis Alberto Herrera y Boulevard Artigas. Necesitamos que Boulevard Artigas no se transforme en un embudo. Eso es adelantarse. Nosotros necesitamos generar, porque vamos a tener ante la arena sobre Damaso Antonio Larrañaga, porque se va a trasladar el mercado modelo en el inicio del próximo periodo, pero obviamente está involucrada una zona de promoción donde va a crecer la zona habitacional. Ahora, intendenta, ¿qué pasa con el centro, con déjame Rivera? terminar de Sí, decirte. adelante. Abrimos Damaso Antonio Larrañaga hasta el hipódromo, o sea, las famosas 7 manzanas se abren, o sea, se extiende y por lo tanto, es decir, son de esas obras que para nosotros tienen una perspectiva estratégica. Intendenta, ¿qué pasa con Rivera, La Rambla, Avenida Italia, ¿no? Esas arterias que van al centro y que también son... Avenida Italia está incluida, sin lugar a dudas, en el plan de movilidad urbana como una obra sustantiva. ¿Va a haber un corredor en Avenida Italia? Está planteado hacer un corredor. No va a ser en este quinquenio seguramente su realización, sino que van a ser los estudios para su realización. ¿Por qué sus estudios para la realización? Pero se pasa el tiempo, ¿no? Intendenta, hay 50.000 autos nuevos que entran por año. Sí, pero son obras muy delicadas. Son obras muy delicadas porque uno tiene que pensar. Por eso digo que el plan no es solamente la realización de una obra de infraestructura. ¿No muy debería grande. haber previsto el Frente Amplio años atrás Pero el plan de movilidad está previsto. Pero, a ver, el plan de movilidad... Pero no va al ritmo del crecimiento de, por ejemplo, de los automóviles que le citaba. Yo creo que va al ritmo, yo creo que el plan se va adelantando, porque además, mientras uno va haciendo obras, se pueden tomar medidas alternativas. Eso es lo primero de todo. En segundo lugar, creo que la experiencia que estamos tomando en lo que significa la construcción de los corredores nos hace mirar atentamente los impactos colaterales. Por lo tanto, la obra de Avenida Italia no estaba pensada igual, su comienzo antes del año que viene. O sea que en realidad se atrase un año su comienzo para tener un estudio detallado de todos los impactos que tiene y ver por dónde comenzar, pensando que hay una zona, por ejemplo, que es estratégica, donde se concentra una alta cantidad de centros de salud y por lo tanto el desarrollo de la obra en ese lugar tiene que tener una serie de recaudos muy importantes, creo que lo amerita. Vísteme despacio que estoy deprisa, dice el dicho popular. Olivera, ¿y otras medidas, por ejemplo, el flechado de avenidas en horas pico, por ejemplo, no se piensa? Son temas que se están avanzando, son temas que se están abordando. Me parece que... ¿Nos puede adelantar alguna idea en ese sentido? No creo que valga la pena generar debate sobre lo que uno está debatiendo internamente. Entonces me parece que hay un equipo que está trabajando, un equipo que está reformulando en algunos casos, que está mirando propuestas alternativas, consultando a todos los que tienen alguna implicancia en esto para tratar de tomar las mejores resoluciones, porque las obras las hacemos para que favorezcan a los ciudadanos. Intendenta, ¿qué pasa con el transporte colectivo? Da la impresión de que el precio, por ejemplo, del boleto no está de acuerdo, digamos, con los servicios de confort, eficiencia, velocidad. ¿Puedo decir que no estoy de acuerdo con lo que está diciendo ¿Usted cree Ricardo? que sí? No, yo creo primero que nada que el precio del boleto es uno de los más baratos del continente, vinculado con no haber ajustado nunca, ni siquiera con el IPC. El precio del boleto en Montevideo se ajustó siempre por debajo del IPC. En segundo lugar, el precio del boleto se abarató a partir de la existencia del boleto de 1 hora y del boleto de 2 horas. O sea que por 1 hora uno puede hacer hasta 3 viajes, 2 viajes seguros y hasta un tercero si uno va a la terminal. Es otra forma de medir el precio del boleto, ¿verdad? No es otra Pero forma un boleto de medir. sale $1, intendenta, y eso Buenos Aires no sale $1. Pero con ese boleto yo puedo hacer 2 viajes, con ese boleto puedo llegar a hacer hasta 3 viajes y con el boleto de 1 hora puedo llegar, con el boleto de 2 horas puedo llegar a hacer 4 y hasta 5 viajes. Ahora, en cuanto a rapidez, si usted lo compara intendenta, con Buenos Aires, el subsidio
que tiene ese boleto, no el costo real del boleto, es mucho mayor. Más allá que en Montevideo nosotros subsidiamos al boleto desde otro lugar. Subsidiamos al boleto a partir de un acuerdo que tenemos con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, porque en este quinquenio, entre otras cosas, el boleto es íntegramente gratuito para los estudiantes. Yo miraba el 14 de agosto y pensaba, ¿no? Ese 14 de agosto lo que se conmemora y cómo, sin embargo, no supimos transmitir lo que significaba en este periodo que el boleto de estudiante fuera íntegramente gratuito hasta los 18 años para el ciclo básico y hasta los 20 años para el bachillerato. Viejísima reivindicación. Está muy bien. Ahora, del movimiento estudiantil. En cuanto a confort Entonces, y rapidez, intendenta, cada vez demoramos más en llegar. Entonces, confort y rapidez. Primero, en relación al confort, hay un compromiso y un trabajo que realizamos con las empresas del transporte en relación a la accesibilidad en el transporte. Para nosotros eso es parte del confort. Mejorar la accesibilidad, vamos incorporando nuevas unidades, las empresas van incorporando nuevas unidades a partir de las disposiciones de la Intendencia de Montevideo. Vamos difundiendo los horarios. Tenemos, y comento esto porque el otro día en una charla que di había gente que no sabía que Montevideo tiene tarjeta para pagar el transporte, la tarjeta del sistema. Otra vez el tema de la comunicación Metropolitano. Hice una presentación donde había gente que decía, pero ¿y cómo? Nosotros tenemos igual que en otros países, sí, tenemos una tarjeta que uno paga por adelantado, la recarga, y ahora también se va a poder pagar con pospago a partir de alianzas con tarjetas de crédito, es decir, para que la gente no tenga que viajar con dinero en el bolsillo. Eso es también incorporarle beneficios al ciudadano. Es incorporarle beneficios al ciudadano. ¿Qué es lo que nos importa? De verdad, la introducción de la tecnología, porque a nosotros nos permite controlar el horario del transporte colectivo. Ahora, uno a veces se pregunta ¿por qué no hay grandes cambios estructurales en cuanto al transporte? Más allá del tema del corredor Garzón, que ataca una parte del problema, pero no todo el problema. Le pongo dos ejemplos, ¿no? Uno se imagina que Montevideo podría tener un gran circuito de bicisendas para que la bicicleta pueda ser empleado como medio de transporte. Se inaugura en el mes de septiembre las primeras bicisendas hechas con un criterio de ver qué es lo que unimos. Por lo tanto, hemos hecho un trabajo con no son las primeras bicisendas que existen en Montevideo, ¿verdad? Existen bicisendas, pero nosotros mismos consideramos que no están bien articuladas. Ni señalizadas, ¿no? Por lo tanto, es decir, ese es uno de los temas que el propio equipo integrante del plan de movilidad está trabajando. Las bicicletas públicas y las bicisendas como dos elementos bien importantes. Las primeras bicisendas que le vamos a dar una amplia difusión tiene que ver con un acuerdo hecho con la Universidad de la República para generar un circuito que une diversas facultades. Ahora, ¿la iniciativa fue de la Intendencia o de la Universidad de la República? La iniciativa vinculada con las bicisendas estuvo vinculada con las organizaciones que trabajan promoviendo el uso de la bicicleta como medio de transporte, que vienen acercándose a la Intendencia desde hace ya cerca de 2 años. Nosotros comenzamos con ellos en generar durante todo el año pasado ciclovías recreativas como una primera experiencia. Vimos que no nos daban el resultado que pensábamos porque no tenían un día fijo en el mes, como sucede en otras partes del mundo, para promover, inclusive para promover desde otro lugar el uso del espacio público, además. Y a partir de ese vínculo y también por iniciativa de la universidad, de hecho hace una semana hubo un encuentro en la universidad para trabajar todo este tema de las bicisendas, pero ya con una vocación desde la Intendencia de Montevideo de articular y de que los proyectos lo tuvieran incluido. Para decir todo, el proyecto de Garzón no tenía incluido bicisenda, el proyecto de General Flores tiene incluida bicisenda. Hubo un aprendizaje ahí. De la posibilidad de incluir, por ejemplo, transporte eléctrico, eso ni hablamos. No hablamos por el momento, tenemos el respaldo, si lo hiciéramos, del Ministerio de Industria y Energía.
Y en segundo lugar, hemos tenido algunas propuestas de parte del gobierno francés de financiar el estudio para la posibilidad de tener transporte eléctrico. Bien. Intendenta, se ha hablado mucho de la relación con el sindicato, con ADEOM precisamente. ¿En qué situación se encuentra hoy la Intendencia respecto al sindicato de trabajadores luego de aquel acuerdo inicial durante su gestión? Bueno, en realidad mi gestión inició con un desacuerdo, pero después luego logramos firmar un convenio. Yo lo primero que quiero, lo que querría hacer sería desdramatizar el tema de la existencia de conflicto. Creo que no existe actividad humana en la que no exista el conflicto, pero esencialmente la gestión de gobierno, que no es que administre conflictos, sino que se enfrenta permanentemente a conflictos de diverso tipo. Cuando hablamos del tema del transporte, y bueno, ahí tenemos que resolver conflictos de intereses. Cuando hablamos de la construcción de ciudad, es decir, y por dónde nosotros pensamos, muchas veces hablamos de conflictos de intereses. Cuando hablamos del relacionamiento interno, también hablamos de que muchas veces existen intereses que son encontrados. Yo no tomé la decisión a la que se hacía mención cuando comenzamos el programa en relación a la esencialidad con una sonrisa de oreja a oreja. Pero sí sabía que frente a una situación dada yo tenía que optar por la mayoría de los ciudadanos que, de acuerdo a los informes que teníamos del Ministerio de Salud Pública, es decir, estábamos en el límite de afectar la salubridad pública. Y en ese caso, entonces, los acuerdos que tiene el país firmado con la OIT, con la Organización Internacional del Trabajo, me permitía tomar las decisiones que tomé. Ahora, usted sabe que respecto a este conflicto hay una mayoría de ciudadanos que pide mano dura con el sindicato, ¿no? ¿Cómo se sale de este laberinto cuando la Intendencia, además, no puede prescindir de sus trabajadores? No hay ni mano dura ni mano blanda, que lo más difícil de la tarea de cualquiera que ejerce una responsabilidad es mano justa. Y en eso, es decir, muchas veces no necesariamente nos ponemos de acuerdo. Yo sí creo que el marco de relacionamiento que hemos tratado de sostener con el sindicato es en el marco del respeto. Primero que nada, efectivamente, nosotros después de esto primero que yo relato, trabajamos para llegar a un convenio, un objetivo que tenía que ver con algo que usted señaló hoy, que para nosotros es muy importante desde el gobierno, que es cumplir con el programa que nos comprometimos con la ciudadanía. Y así como los temas que estamos hablando de movilidad están incluidos en el programa, como el tema de una ciudad planificada y un departamento planificado, porque a veces nos olvidamos que Montevideo es un departamento y que también tenemos que proteger su 60% de área rural, y ahí también a veces tenemos conflicto de intereses, también está previsto en el programa. Bueno, la relación con los trabajadores es un capítulo muy importante del programa del gobierno de Montevideo. Y allí hay una agenda, que es la agenda del gobierno. En esa agenda del gobierno teníamos planteado trabajar para llegar a un convenio colectivo. Y en ese trabajo por llegar a un convenio colectivo también el adecuar a lo que es una situación distinta de la sociedad y también apostar a trabajar los ingresos vinculados con el rendimiento, que es lo que llamamos los compromisos de gestión. Intendenta, ¿cambió el vínculo luego de que ese sindicato tuviera una mayoría comunista y ahora tenga una mayoría que es de un corte, digamos, menos dialoguista? No ha cambiado el vínculo. Intendenta, le invito a una pausa y ya volvemos. ¿Cómo no? Seguimos conversando con la intendenta de Montevideo, Ana Olivera. Ana, estábamos conversando sobre el tema del sindicato de ADEOM y ahora le propongo pasar a otra expresión de esta demanda de la mano dura de la ciudadanía, ¿no?
Hay algunos que ven cierta ausencia de señales y se preguntan, bueno, ¿cómo la intendenta de Montevideo deja casi intacto su gabinete, menos el director de transporte, cuando, bueno, las expectativas de la ciudadanía quizá respecto a su gestión eran otras, ¿no? Bueno, primero que eso no es verdad. A nivel de directores de departamento, ¿no? La Intendencia de Montevideo ha cambiado, primero, el equipo de gobierno somos cerca de 70, que tenemos diferentes responsabilidades. Pero el gabinete, digamos, eso que se asemejaría al gabinete nacional. El gabinete, primero que nada, la intendenta ha cambiado en estos 3 años 8 directores de diferente rango. En cuanto a diferente responsabilidad. Ser director de departamento implica un área más amplia, hay otras áreas que son, es decir, de alto impacto, si no, no serían consideradas responsabilidades de carácter político. O sea que desde este lugar creo que he hecho los cambios que he considerado en el acierto o en el error que eran necesarios para el desarrollo de la gestión. Algunos podrán evaluar que no. Hasta ahora nadie me lo ha planteado. Quizás algunos me han dicho que he demorado en hacer algunos cambios. Bueno, cada uno se da sus tiempos porque, entre otras cosas, a mí me parece que una de las cosas que he tratado de hacer en estos años es hacerlo en el marco del mayor respeto por los seres humanos, porque en ninguno de los casos que realicé cambios ha sido por falta de trabajo de ninguna de las personas. ¿En esos cambios se respeta la cuota política? ¿Usted sigue respetando determinadas cuotas políticas? En realidad nunca hubo cuota política en mi gabinete. No lo hubo ni cuando lo armé. Me parece que no tiene sentido hacer ninguna comparación, pero basta decir que el secretario general de la Intendencia no es del mismo sector político partidario que la intendenta. Para decir algo de pero ciertos equilibrios políticos usted tiene que respetar. Yo creo que hay equilibrios y hay posibilidades. ¿Cómo se conformó este equipo de gobierno? En este equipo de gobierno, los sectores políticos y algunas personas le acercaron a la intendenta, después que se ganó la elección, sus propuestas. Y yo puedo decir que hay áreas para las que había muchísimas propuestas y áreas para las que no hubo ninguna propuesta. Así como hubo algún sector que no presentó ninguna mujer y yo quería tener un gabinete paritario y no pude tener un gabinete paritario y pude llegar al 33%. Tampoco pudo imponer su mirada. Pero es porque no había propuesta. O sea que hubo algunos casos en el que yo salía a buscar, es decir, y tampoco las encontró. No para cumplir una cuota, sino para tener realmente un gabinete, es decir, que tuviera, es decir, una mirada distinta. Y en ese sentido es que hay muchos lugares que fueron cubiertos por propuestas que me hice yo a mí misma, buscando entre gente que conocía, entre militantes frente amplistas no necesariamente sectorizados. El equipo de gobierno de la Intendencia tiene un fuerte componente de militantes frente amplistas no sectorizados, tiene un fuerte componente de militantes de la fuerza política que son viejos funcionarios de la Intendencia, la mayoría que fueron propuestos por mí misma. Intendenta, hay 4 casos donde hubo remociones de reparticiones, ¿no? El caso de María Urruzola, el caso de Daniel Espósito, por ejemplo, el caso de Soria, el caso de Ana Nobel, que luego se le adjudicaron otros cargos en la Intendencia. ¿Esos son premios consuelo? ¿Se puede entender como un premio consuelo? Primero que nada, en el medio de la lista hay una persona que es funcionaria de carrera. O sea que yo separo al que es funcionario de carrera, Soria, que es Soria, que es un funcionario de carrera de la Intendencia de Montevideo y no tiene ninguna responsabilidad política de ningún tipo. Que fue sumariado, ¿no? Las personas, los funcionarios que son sumariados, primero que nada, el sumario es cumplir el debido proceso. El sumario no es prejuzgar si la persona es responsable, sino que uno realiza un procedimiento para definir si es responsable o no de las acusaciones. En segundo lugar, si la persona
no es destituida porque el abogado que instruye ese sumario determina una sanción X, ¿verdad? Sigue siendo funcionario y por lo tanto tiene que tener una ubicación en algún lugar de la Intendencia. Ahora, en tanto, a este sigue funcionario lo funcionando. agarraron andando por la Rambla a 100 kilómetros por hora, ¿no? Pero no fue destituido y quien instruyó el sumario no entendió que las acusaciones que se hacían ameritaran solicitar la destitución. ¿Sabe cuál es el tema? El tema son Por las lo señales, tanto, porque la gente dice, bueno, pero le están dando otro cargo, porque en definitiva no María está- Urruzola, por ejemplo, se son crea dos otro casos cargo, ¿no? No, no se creó ningún cargo, por favor. La exdirectora de la Intendencia, María Urruzola, en cumplimiento del programa del Frente Amplio que plantea que la Intendencia de Montevideo tenga un canal de aire, fue quien asumió desde el inicio, impulsó dentro del equipo de gobierno, quizás por conocimiento previo, insistentemente en el gabinete trabajar en esta dirección. Tanto insistentemente en el gabinete que esto nos llevó a mí personalmente a tener reuniones con el ministro de Industria y Energía, para que Montevideo fuera tenido en cuenta a la hora de plantearse la posibilidad de los canales de aire. La exdirectora planteó la propuesta del gabinete de cómo debía llevarse esto adelante. El gabinete discutió en 3 oportunidades hasta llegar a una propuesta semidefinitiva de cómo llevar adelante esta actividad y en un determinado momento, bastante antes de que se tomara la resolución, entendí que la directora debía dejar la responsabilidad, pero simultáneamente que debía llevar hasta el final, porque era quien tenía el proyecto en sus manos y yo no iba a volver al casillero inicial, la propuesta del canal de aire. Los plazos se nos han extendido por una negociación que considero que va llevando adelante el Gobierno Nacional en cuanto al otorgamiento de las señales y por lo tanto tuvimos hace muy poquito tiempo por parte del ministro en el Congreso de Intendentes la presentación de la propuesta para nosotros poder avanzar en la presentación y el actual director de comunicaciones que no tiene experiencia en este terreno está trabajando, María Urruzola está asesorándolo en forma permanente para la presentación de la propuesta. Ese es el motivo por el que María Urruzola sigue en la Intendencia. Cambiando un poco de tema, ¿cómo sale parada la Intendencia en el reparto de los dineros que hace el Gobierno Nacional a las intendencias del país? Usted cuando asumió hablaba de una ley de capitalidad, al estilo de la que hay en algunas ciudades europeas, como en Francia, por ejemplo, en Lyon, más precisamente. Francia tiene tres ciudades que están incluidas en la ley de capitalidad: París, Marsella y Lyon. España tiene también, además de Madrid, otras. ¿Usted aspiraba a algo similar para Montevideo? Y nosotros, en realidad, se aspiraba ya desde el periodo pasado. En el periodo pasado, el director de planificación, el área de planificación, había elaborado una propuesta vinculada con este tema. Pero esto implica una ley de carácter nacional. Cuando asumimos como equipo de gobierno, instalamos un equipo que estuvo abordando este tema. Hemos trabajado incorporando o vinculándonos con los diputados de la bancada mayoritaria para el abordaje del mismo, pero en realidad no hemos logrado procesar una ley. Entre tanto, nosotros creo que si hay algo que en este periodo se ha ido consolidando es el funcionamiento del Congreso de Intendentes. Ahora, ¿sale bien parada o no sale bien parada la Intendencia de Montevideo en ese reparto? Porque ¿se acuerda que los gobiernos del Frente Amplio siempre decían, acá en la Intendencia de Montevideo, bueno, los gobiernos nacionales no nos dan todo el dinero que deberían darnos? Y ahora que hay gobierno nacional del Frente Amplio y gobierno municipal del Frente Amplio, ¿qué pasa? Yo creo que primero que nada el gobierno nacional ha hecho una cosa que siempre decía Mariano Arana cuando era intendente,
el día que ganemos el gobierno no le vamos a hacer a los demás lo que nos hicieron a nosotros. Y creo que eso es lo que ha hecho el gobierno nacional, tener un tratamiento equitativo con el conjunto de las intendencias. En el periodo pasado avanzamos en un tema nada menor, porque Montevideo pagaba más que el resto de los departamentos aportes patronales al Banco de Previsión Social. En el periodo pasado se corrigió este tema. En este periodo nosotros establecimos una agenda que tuvo que ver con acordar todos cuáles eran los temas en los que requeríamos apoyo del gobierno nacional. Yo fui parte del debate de esa agenda, Montevideo fue parte del debate de esa agenda, y yo creo que hemos abordado dos temas que son sustantivos para el país, para las intendencias y en particular para Montevideo, que es el tema de la patente única de rodados y el tema del alumbrado. Es uno de los temas que nosotros teníamos en carpeta vinculado con el tema de tener de alguna manera un subsidio al alumbrado. Nosotros aparte somos una de las 5 intendencias que no teníamos deuda. Ahora, la plata no da para hacer todo lo que habría que hacer. Por ejemplo, la intendencia no puede construir Antelarenas, no podría construir una Antelarena por sí sola. Hay dos cosas en este tema. La primera, volviendo al tema que yo planteaba inicialmente, y es que nos toca en este periodo una etapa de transición para dar respuesta a los desafíos del siglo XXI, que quienes me precedieron no pudieron hacerlo. No es que no quisieron hacerlo, no pudieron hacerlo porque tuvieron que resolver otros problemas. Y por lo tanto, en el periodo pasado... Ahora, vamos la quinta intendencia del Frente Amplio, ¿no? No tiene nada que ver. Hay herencias malditas del propio Frente Amplio. No tiene nada que ver. A ver, yo aparte... Me corresponde las generales de la ley porque estuve en la Intendencia de Montevideo desde el 95 hasta el 2005. 10 años estuve en la Intendencia de Montevideo. En distintos cargos, integré el equipo de gobierno de Mariano Arana. Sí, pero ¿sabe? Cuando uno es parte del gobierno, es parte para lo bueno, para lo malo y para lo regular. Y por lo tanto asumo lo que hicimos bien y lo que hicimos mal. Y a su vez... hay cosas, decisiones que tomamos en forma absolutamente responsable, en las que podemos habernos equivocado, pero nosotros tomamos decisiones en el momento de la crisis. Tomamos decisiones que afectaron lo urbano y lo humano. Es decir, y por lo tanto, esas decisiones que tomamos en ese periodo tuvieron consecuencias después, pero son las decisiones de gobierno que uno toma cuando estamos en medio de una crisis, como fue la crisis que vivió este país, de la que hemos salido fruto justamente de una política desde lo nacional, de una política que nos permitió... Intendenta, hoy la Intendencia no podría construir una Antelarena por su cuenta. Vuelvo al punto inicial, porque esto sí que no es una respuesta lineal en absoluto. Y disculpe mi dedito de profesora, que me lo critica muchísimo. No, adelante, los expertos en comunicación, que hay muchos en este lugar, por lo tanto, vuelvo el dedito a su lugar. Entonces, está mejor así, ahí va. Entonces, en relación, no, este es un tema para mí sustantivo, Ricardo, disculpas. Pero de verdad es que nosotros tenemos un momento que tenemos que aprovechar, de crecimiento enorme de la sociedad. Cuando nosotros decimos que dimos en este periodo el equivalente a 2 ciudades viejas enteras en permiso de construcción, estamos hablando de otra situación de ciudad. Una situación de ciudad que le exige a la Intendencia de Montevideo mucho mayor inversión porque está acorde a esa situación país que tenemos. Por lo tanto, los 600 millones de dólares que recauda anualmente la Intendencia en este periodo no son suficientes para cubrir las necesidades que tiene de infraestructura el departamento de Montevideo. Los recursos de la Intendencia de Montevideo
no permiten hacer una obra que es nacional, como es la unidad alimentaria de Montevideo. Los recursos de la Intendencia de Montevideo, esos 600 millones, más allá que el 28% hoy esté destinado a inversión, no son suficientes para construir la zona de área logística, que es parte de ese plan de movilidad urbana, para que haya un lugar de transbordo de carga y los camiones de carga no entren a la zona consolidada de la ciudad. Y efectivamente, nosotros no teníamos pensado construir el polideportivo y sí pensábamos que era imprescindible que la ciudad de Montevideo tuviera un estadio cerrado que pudiera además tener la posibilidad o darnos la posibilidad de un centro de espectáculos techado que Montevideo no tiene, un centro de convenciones que es imprescindible para Montevideo, un predio ferial. Y por lo tanto, había un proyecto que venía desde el año 2009 que nosotros licitamos. Si nuestra decisión era que eso fuera gestionado por un privado. Y al final surgió esto de Antel. Intendenta... No, no es que surgió esto de Antel. Se cayó, la intendenta asumí en julio del 2010 y en octubre del 2010... Se cayó el proyecto. Se cayó el techo del cilindro. Se cayó el techo del cilindro y por lo tanto asumí frente a la ciudadanía del país, no de Montevideo, pero hubo un proyecto que se cayó luego. Nosotros hicimos la licitación y quienes se presentaron al llamado a licitación, y esa es otra de las responsabilidades que uno tiene como gobierno, no tenían el suficiente respaldo económico. Intendenta... Se presentaron al llamado a licitación, pero no presentaban las garantías necesarias. Por lo tanto, declaramos desierto ese proyecto y ya cuando vimos que no presentaban y no aparecían las garantías, en una comisión que tenemos de relacionamiento con Antel, le planteamos a Antel la posibilidad de asociarse en este emprendimiento. Bien. Intendenta, queda poco tiempo. ¿Se va a presentar a la reelección? No lo tengo planteado de ninguna manera. Ahora, ¿sabe que Lucía Topolaski anda diciendo por ahí que la primera que tiene que definirse es usted? Hay mucha gente que lo está diciendo, hay mucha gente que entiende que no debo decir que no estoy pensando en esto, pero esta es la realidad. Usted no lo descarta. Y lo digo con mucha tranquilidad. Yo tengo que concentrarme en una única cosa y pensar en procesos electorales. Pero no falta tanto tiempo, Intendenta, faltan 2 años nada más. Esto no se va a definir hasta después de la elección nacional, como pasó para este año. Entonces, yo tengo que concentrarme en cumplir con los ciudadanos. ¿Y eso no descomprimiría una tensión? ¿Qué cosa? La definición electoral, definición si usted va a ir a la reelección o no. Yo estoy convencida, y no es un problema de decirlo políticamente correcto, porque muchas veces digo cosas políticamente incorrectas, no se trata de eso. Estoy convencida que no es tiempo de hablar de estos temas. Pero hay muchos en danza en el frente. En segundo lugar, en el Frente Amplio, como en todos lados, se ha discutido, se empezó a discutir desde el inicio de este periodo si era correcto o no ir con un solo candidato a Montevideo, porque siempre Montevideo tuvo esa fuerte definición de ir con un único candidato, más allá de lo que yo opine de un candidato a un programa. Pero como siempre, el Frente Amplio será quien defina cuál es la manera de presentarse en las elecciones. Ahora, Ana Olivera, yo, persona, no lo descarta. Tengo una única vocación en este momento, que es una única obligación, además, más que vocación, que es la de cumplir el compromiso que asumí con los montevideanos. ¿Y cuándo podremos saber si usted se va a Yo tengo mucho lanzar? para hacer, todavía hay mucho para hacer. De la gestión de gobierno departamental, tenemos por delante 2 años menos un mes. Ahora, blancos y colorados Sí. ya se están preparando. Usted vio que ya están haciendo el acuerdo, están recorriendo Montevideo. A ver, blancos y colorados se están preparando desde el día después de la elección departamental. Por eso en el mismo, 2010. pero en el Frente Están Amplio en no están su durmiendo la derecho, siesta. No. ¿Con el tema electoral? No. Yo creo que es mucho más importante en este momento pensar en el proyecto, pensar en cuál es la respuesta que tenemos que dar a las nuevas necesidades que tiene la sociedad uruguaya, la sociedad montevideana, el Montevideo del siglo XXI, como me gusta decir, y es en eso en lo que yo tengo obligación de concentrarme, y el equipo de gobierno, no persona, el equipo de gobierno, y así se lo he planteado el equipo de gobierno.
Estos son temas que el gabinete los analiza. Y al gabinete le he planteado en estos últimos días en que estas preguntas abundan por todos lados, en que nosotros tenemos que concentrarnos en nuestro proyecto. Nosotros le presentamos a nuestra fuerza política a principio de año cuál era nuestro compromiso, por dónde iba nuestro compromiso, cuáles eran las fechas aproximadas, porque uno no puede decir en tal mes tal cosa, en tal mes tal otra, en tal mes tal otra, pero sí cuáles eran aquellas cosas que a nosotros nos parecían sustantivas. Ese paraguas tan importante para nosotros de la integración social, ese paraguas tan importante de la construcción de barrios en Montevideo, ese paraguas tan importante del uso y el disfrute del espacio público por parte de los ciudadanos, ese tema tan importante que es el ejercicio del derecho a la ciudad, que es lo que hemos tratado de impulsar desde el primer día porque es lo que nos exige el programa. Pero lo dejó picando, no lo descarta. No, yo lo que dejo picando es que la Intendencia de Montevideo va a cumplir con los ciudadanos el compromiso que asumió con ese 52% inicial que votó a la intendenta para que gobernara estos 5 años, pero simultáneamente votó un programa que ahora es el programa de gobierno, dejó de ser un programa electoral. Hubo unos cuantos votos en blanco que habrá que revertir en la que viene. Seguramente. Muchas gracias por venir, Ana Olivera. No, muchas gracias por este programa.